Hola a todos y a todas los que nos escuchan hoy. Bienvenidos a este episodio, episodio número 5 de nuestro podcast Cíclicas al Natural y les agradecemos mucho por estar aquí hoy con nosotros. El episodio de hoy surgió de otro episodio realmente y quisimos convertirlo en una pequeña conversación relacionada con un tema que coincidimos las tres, común escuchar permanentemente cuando se habla de los métodos anticonceptivos. Y es el tema del deseo sexual apagado por los anticonceptivos o la baja libido, producto del uso de los anticonceptivos y demás. Yo quiero empezar contando un poquito, y no sé si es el caso pues si es tu caso que nos escuchas, pero es muy común escuchar a las mujeres que dejan los métodos anticonceptivos, principalmente las que vienen a dejar pastillas, sobre todo, dejan las pastillas y la historia que escucho permanentemente es soy otra. Esa es como la primera frase. Soy otra, me Me convirtieron, siento yo, me me siento siento yo. yo. En estos días he escuchado otro podcast relacionado como con el tema también y decía una de las participantes del podcast como que me pusieron un nuevo corazón, básicamente, y me pareció súper chistoso, pero yo quedé como que Qué esto fuerte. tiene de fondo mucho, porque es como si me hubieran cambiado. Y ese tema es súper importante hablarlo, porque siento, y yo creo que, no siento, es una realidad que muchas mujeres lo llevan muy en silencio, no conectan de pronto, no sentir deseo, no sentir ese deseo sexual, por normalizarlo en el consumo de los anticonceptivos, y cuando empiezan como a detectar o cuando los dejan más bien y se empiezan a dar cuenta que es completamente diferente ese sentir, es cuando como que realmente conectan que realmente esas hormonas sintéticas sí habían hecho estragos en el cuerpo, y no solamente en el tema del deseo, en otro montón de cosas, pero principalmente hoy queremos hablar de este tema del deseo sexual. No sé si Nati también creo que quería como contarnos algo sobre el tema, con mujeres que de pronto le han tocado en su consulta o en su enseñanza pues, de planificación natural y su experiencia con eso. Sí, a mí me ha pasado mucho. Yo, pues digamos que yo en mi consulta recibo clientas católicas y no católicas. Digamos que los métodos de planificación natural, de reconocimiento de la fertilidad, se dan mucho en espacios católicos, pero a mí también me han llegado muchas clientas que no son católicas. Sí, Y yo siempre digo, siempre lo menciono, y siempre digo que mis clientas las más juiciosas de todas, las que registran, las que son que, mejor dicho, que llevan sus cuadros juiciosos, que no le ponen pereque, que no le ponen problema a nada, que no se quejan del método, que no dicen, ay, pero es muy difícil, ay, pero no entiendo, lo que sea, son las que no son católicas. Y en mi investigación y tratando de entender por qué, tiene todo que ver porque son las que vienen de dejar de tomar anticonceptivos orales y de planificar hormonalmente. Y siempre son, yo no quiero volver a eso, yo no quiero volver a tomar anticonceptivos orales, no quiero volver a eso, y traen historias de terror y muchas siempre tienen historias de, es que yo no sabía que a mí me gustaba tener relaciones sexuales, yo creí que era algo que, como o sea, obligatorio. sí, como que me tocaba hacer con mi novio y pues nada, y ya, y como que dejaba que pasaba y bien y todo, pero pues yo no sabía que a mí me gustaba. Y en el momento en que dejé los anticonceptivos y como que hice el detox de mi cuerpo, es como, ¿qué es este nuevo mundo? O sea, las relaciones sexuales son chéveres también para nosotras las mujeres. Entonces, Sí. y digamos que también a muchas les ha pasado, he tenido un par de clientas que les pasa que empezaron a tomar anticonceptivos antes de empezar su vida sexual. Los empezaron a tomar por acné, los empezaron a tomar de Muy adolescentes muy chiquitas. chiquitas, entonces ni Ajá. siquiera habían tenido como ese descubrimiento de su sexualidad y nunca tuvieron como, o sea, el descubrimiento de su sexualidad, y cuando empezaron a tener relaciones con sus novios, con sus parejas, fueron tomando anticonceptivos, entonces como que nunca O sea, siempre lograron estaban descubrir. desenchufadas, más bien Exacto, siempre como de estaban esas desenchufadas hormonas. y consideraban que eso era lo normal, pues porque esa fue su experiencia. Entonces, cuando dejan de tomar anticonceptivos es como que descubren este nuevo mundo. Entonces, hoy venimos a hablar de esto, ¿están los anticonceptivos arruinando tu vida sexual o no? Y la respuesta acá es que probablemente, muy Exactamente. probablemente, muy Hay que probablemente sí. Sí, y hay que hacer la salvedad también en este tipo de conversaciones, porque no se trata de generalizar, y también lo hemos hablado en otros episodios, que digamos que las experiencias que aquí contamos, los temas que aquí tratamos, no quiere decir que le pasen a todo el mundo, porque habrá mujeres que Mm, dicen,
pues yo me No, siento súper bien, me va perfecto, demasiado sí. bien, me siento Ujú. perfecto, es completamente respetable, pero hablamos por todas aquellas que no son pocas, en las que son ese porcentaje que realmente, y muchas, que sí se ven afectados. Y no solamente en el tema del deseo sexual, de la libido y de todo esto, sino en otros factores de salud y demás que pues mencionamos en el episodio de anticonceptivos y de la letra menuda de los anticonceptivos, pero que es la vida en general, ¿cierto? Eh, yo quiero también, creo que también lo mencionábamos en el episodio de anticonceptivos, y es precisamente lo que mencionaba Nati de este consumo de anticonceptivos desde muy niñas o que se empiezan los noviazgos en el tema de los anticonceptivos y demás. Y mencionábamos en su momento, creo que lo que sonaba un poquito chistoso también para mí, pero que tiene todo el sentido y que de pronto ahorita Ana nos lo explica desde la parte médica, ese tema de mujeres que empiezan relaciones con anticonceptivos, bajo el efecto de anticonceptivos, escogen una pareja bajo el efecto de los anticonceptivos, cuando ya llega a un nivel de madurez en la pareja, suspenden los anticonceptivos y plum, se convierten en otra mujer y en un tema de que, pues, yo con quién estoy, con quién, hasta con quién me Ujú, casé, con quién elegí vivir. Entonces, no ujú. solamente la pregunta es, arruina mi vida sexual, sino también las decisiones que tomo bajo la influencia de estos métodos anticonceptivos, ¿cierto? Queda como la duda y el cuestionamiento. Entonces sería súper bueno, yo creo que Ana también nos puede aquí ya, la idea es también aprender desde la medicina realmente, de la teoría, por qué es que puede pasar eso, ¿cierto? Sería súper bueno Mm. como que nos expliques para dummies, Ana. Sí, bueno, lo primero que hay que entender es que, digamos que la función sexual en la mujer tiene como una curva y existen como cuatro fases clave que hay que entender porque los anticonceptivos hormonales, que son los que nos estamos enfocando, que tienen el mayor efecto de disminución de la libido o alteración de la función sexual, van a alterar no todas esas fases. Entonces es importante entender eso, no es que toda la función sexual se vea alterada, sino que hay puntos clave que los estudios respaldan que sí pueden verse alterados. Entonces esas fases son una excitación, una meseta, luego el orgasmo como tal y la fase de resolución después del orgasmo. Se ha visto que los anticonceptivos sobre todo pueden afectar el deseo sexual, primeramente, es como lo primero, algunos llaman La también fase interés uno. sexual, O es lo sea, las primero, ganas, ¿sí? lo Sí, como primero, el deseo, el uno el querer, inicial. el querer empezar. Ujú. Exacto. Algo del orgasmo, pero no es común, o sea, los estudios como que se debaten en eso, algunos dicen que sí, otros Mm, dicen que no, y lo otro que sí se ha visto que puede verse afectado es que puede haber síntomas que alteran la función sexual, es decir, dolor con la relación sexual, ¿sí? Y mm, ya, pues digamos que les voy a explicar por qué, pero entonces es importante Ujú. entender que eso es como las incidencias en donde los anticonceptivos hormonales podrían estar afectándose. Y lo que se ha visto es que pueden generar alteraciones en dos hormonas principalmente en los niveles de testosterona, ¿sí? Y en andrógenos en general, que son las hormonas sexuales masculinas, pero que nosotras también tenemos y tiene una función muy importante de función sexual en nuestra parte, ujú, ¿cierto? Y también en la prolactina, que es la hormona que se eleva con la lactancia, pero que ujú, se puede elevar en situaciones diferentes o con fármacos, ¿sí? Y que puede generar alteraciones también en, digamos que, algunas funciones sexuales en la mujer. Entonces, por eso ujú, aclaro que esas son como las dos que se van a alterar. Entonces, ¿por qué es importante la testosterona? La testosterona tiene muchas funciones. Digamos que se ha visto que uno, el deseo sexual está pues, regido por la testosterona. Se ha visto que aumenta en la fase folicular, tiene como su pico máximo en el tercio medio del ciclo y luego en el tercio final del ciclo vuelve a bajar. Entonces la testosterona pues tiene esa función de deseo sexual. Se ha Que visto ahí también que... Perdóname, Ujú, Ana, que ahí, esa ya hablo como mujer, o sea, me impresionó mucho porque también sí, fue un descubrimiento para mí, pues el entender que las mujeres también tenemos testosterona, no sé, o sea, como que ujú, lo hablo yo, como les digo, como mujer, no como educadora, sino como que, wow, o sea, ujú, se necesita también esa hormona y tiene todo el sentido como de, si siempre estamos diciendo que los hombres siempre quieren, que siempre están con actitud de querer tener relaciones, que siempre están como, o sea, no le dicen que no, más o menos, tiene todo el sentido que esa testosterona sea tan importante en las mujeres porque en ese momento, digamos que en nosotras viene siendo cíclica, pero que marca la ujú. pauta en que queramos, ¿cierto? Que estemos como más deseosas, que queramos ese momento de tener pues, relaciones Intimidad. de intimidad, exactamente. Entonces, para mí fue un Ujú, descubrimiento, o sea, como que súper descubrimiento, y no solamente por lo que representa y lo que es, sino también que hay que cuidarla, hay que promover con hábitos buenos que ahorita te voy a preguntar también, cómo hacemos ujú. también para producirla y tenerla en buenos niveles, ¿cierto? ujú. Perdóname que te Porque lo que interrumpí, pasa... pero...
Mi No, no, momento no, de descubrimiento. no, no, porque es importante, no, y ahí va a ser la salvedad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso que tú me dices que a veces no se tiene claro lo de la testosterona? Porque se atribuye a los estrógenos lo del interés sexual, Ujú. que, si le soy sincera, no está del todo claro. O sea, se cree que los estrógenos pueden También tener es que algo es que como ver una con eso, combinación perfecta de sí, todo. Exacto, exacto, y los un estrógenos cóctel. sí, realmente sí. Pero se ha visto que los estrógenos tienen como más esa función de trofismo vaginal, ayudan con la lubricación vaginal más que todo, Ujú, ¿cierto? Pero Ujú. no necesariamente el interés sexual. Entonces, por eso aquí ya estamos hilando fino, ya estamos conociendo conceptos más claves y por eso es que es ujú, importante saber que los estrógenos sí tienen su función, pero desde ese punto de vista y la testosterona más en el interés sexual. Pero se ha visto que en las mujeres propiamente, por eso es que es más común que digamos los hombres y la testosterona, porque en los hombres sí rige claramente pues esa hormona, ¿cierto? Y desde el punto de interés sexual es mucho más claro. En nosotras, aunque claramente esos niveles, como les dije, van cambiando en el ciclo, se ha visto que también puede estar regulado nuestro interés sexual por otros factores, que es algo que en los hombres no es tan claro. ¿Cuáles? ujú. Factores psíquicos, ánimo, edad, disminuye con la edad también los niveles de testosterona. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que no es igual en el hombre, porque diríamos, bueno, pero si tenemos testosterona, sí, pero no en los mismos niveles y no actúa igual que en los hombres. O sea, en nosotros hay Ujú. unos factores externos que van a cambiar esos niveles y cuando yo les digo eso, todas dicen como, claro, porque efectivamente la mujer no funciona igual en ese punto del deseo sexual, ¿cierto? Ujú, Y lo otro clave es la prolactina, que les estaba comentando. Entonces, la Ujú. prolactina, ¿qué pasa? Esa prolactina se eleva para la lactancia. Entonces, ¿qué se ha visto? En la lactancia, las mujeres, por ejemplo, que es un tiempo también de infertilidad, tienen una disminución del interés sexual. ¿Por qué? Porque disminuye tanto la testosterona, va a disminuir, se ha visto que está disminuida, pero también la prolactina se ha visto que puede tener efectos sobre todo en dos cosas. Uno, la lubricación vaginal y puede haber ujú, algo como de se dice que puede haber algo como de, es como de inflamación o de dolor por la resequedad vaginal que hay, ¿cierto? mm, Y aquí viene el concepto clave, o sea, ¿por qué toda esta explicación? Bueno, pero porque los anticonceptivos hormonales generan alteraciones en la testosterona y en los andrógenos en general, uno, y dos, en los niveles de prolactina. Se ha visto que el 30% de las mujeres con anticonceptivos hormonales pueden presentar elevación de la prolactina, ¿sí? Y por lo tanto, mm. la disminución de la, sí, es bastante, por lo tanto, disminución de la lubricación y resequedad vaginal y dolor con la relación sexual, que es lo que se llama dispareunia. Que se ha visto que los anticonceptivos hormonales combinados, o sea, el que tiene estrógeno y progestina, que es esa progesterona pero sintética, que recuerden que no es igual, puede generar los estrógenos que hacen reducción de los andrógenos, todos, testosterona, dihidroepiandrosterona, androstenediona, son nombres raros, yo sé, no es para que se lo sepan, sino que después van y buscan la grabación y busquen estudios sobre estos andrógenos y se van a dar cuenta que hay muchos estudios que dicen, sí, la disminuye, las disminuyen, o sea, disminuyen todos los andrógenos en general. Hacen también que eleve una hormona que se llama la globulina, no es una hormona, es como una proteína, la globulina Ujú, transportadora de hormonas sexuales, ¿sí? ujú. Se eleva. ¿Y qué hace eso? Ella como lo que hace es como captar la hormona y la junta, como que se la pega. Y cuando está con ella, ¿cierto? No le permite como que actúe. No la Entonces, ¿qué podemos hace? usar. No la podemos usar. Entonces disminuye los niveles de andrógenos libres, sobre todo de testosterona libre. ¿Qué hace eso? Pues que haya Ujú, menos efecto de los andrógenos. O sea, todo lo que les estoy diciendo son cosas Impresionante. en contra de la función sexual, exactamente. Y en cuanto al componente de la progestina, que es el otro componente de los anticonceptivos combinados, los más utilizados, la progestina lo que va a hacer es, dependiendo del tipo de progestina, porque hay muchas, lo hablamos la vez pasada, pues tiene un efecto o pro andrógenos o en contra de los andrógenos. Sin embargo, los más utilizados son los en contra de los andrógenos. ¿Por qué? Porque son los que ayudan con el acné, con la Ah, eso te caída iba a del decir. cabello. Eso te iba a Sí, decir. claro. Entonces son los que son antiandrógenos, ¿cierto? Y como son antiandrógenos, ¿qué hacen? Pues sí, mejoran todo eso, pero ¿qué pasa con la libido y con la función sexual? Hacia abajo. O sea, que, Ah, sí, o sea, o sea, mejor yo dicho, tengo una piel divina, yo tengo una piel divina, pero pues no me dan ganas de estar con mi pareja. Esa es la paradoja más grande, ¿no? Esa es la paradoja más Ujú. grande de las pastillas anticonceptivas, de tomen pastillas anticonceptivas, pueden tener las relaciones sexuales que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, sin consecuencias. No, pues buenísimo. Ay, pero es que pero ya ya no no me dan quiero. ganas. Es que ya no quiero. ¿Y por qué? Porque quiero tener relaciones sexuales todo el tiempo, no entiendo. Mm, Qué increíble, es exacto. impresionante. O sea que, Sí. o sea, en resumen, a ver si en Dummies es entre más andrógenos, digamos, o sea, si tenemos adecuado el nivel de andrógenos, digamos que nuestra Ujú. libido, nuestro deseo va a estar en mayor mood para
querer tener Ujú, relaciones sexuales y todo este ujú. asunto, obviamente con los factores que dice psíquicos, que queramos a la pareja, que no haya discusiones y bueno, todo lo que hay por debajo, Ujú. adicional pues en el tema. Sí, que es Entonces, entre importante, más sí. andrógenos y los tengamos en buenos niveles, bien. Y lo que hacen las pastillas, en resumen, digamos, con la explicación que nos diste, es van y atacan eso, van y atacan eso y Ujú, es el por qué de pronto en algunas mujeres o en muchas pasa lo que estamos mencionando. Es Ujú. increíble. Yo ahí ujú, quiero decir algo y es, también se ha visto y se han hecho investigaciones de cómo los anticonceptivos, y no sé si tenga que ver con el nivel de testosterona, pero también disminuyen el tamaño del clítoris. ujú. Y disminuyen, sí, o sea, como, es como decirle a los hombres, ay, sí, tómate esta pastilla anticonceptiva, y de hecho les pasó que se les disminuyó el tamaño de los Sí, testículos, ajá. pero se te va a disminuir el tamaño de tu miembro. O sea, ¿qué van a decir los hombres? Ni por el No. hijo de madre, o sea, ni por el hijo de madre. Pero a las mujeres sí se le están dando pastillas anticonceptivas que disminuye el tamaño de su clítoris y que disminuye el tamaño de la labia y de la vulva desde que son chiquitas. O sea, eso cómo no nos parece algo gravísimo. Entonces, sí, esa es otra de las formas en las que también afecta el deseo sexual, o sea, el tamaño del clítoris. El clítoris es el punto de placer de las mujeres y se está afectando, estamos reduciendo su tamaño a punta de anticonceptivos. Y otra forma que también investigaba sobre cómo afecta el deseo sexual, no es solo únicamente por el nivel de hormonas, sino es por la incidencia que tiene el tema de los anticonceptivos en la salud mental de las mujeres, en la ansiedad, en la depresión y esas correlaciones que hay. Pues a ver, una mujer que está ansiosa, una mujer que está teniendo ataques de pánico, una mujer que está depresiva, una mujer que está teniendo afecciones en su salud mental, pues no es una mujer que va a disfrutar completamente sus relaciones sexuales y que va a alcanzar, porque los orgasmos y la relación sexual de las mujeres tiene mucho y está muy afectada, tiene mucho que ver con el tema mental, no es únicamente la parte física, sino tiene que ver con el tema mental. Entonces, es por todos lados que se puede ver afectada la función sexual de las mujeres tomando Ujú. anticonceptivos. Yo tengo una duda, Sí. Ana, por ejemplo, si digamos que puede pasar, y lo hago como preguntando por mujeres que también he tenido como alumnas, y es, listo, tomé pastillas por 10 años, 12 años, tomé pastillas por mucho tiempo. Efectivamente, sí, la voy a dejar de tomar porque tengo contraindicaciones, mil cosas, o quiero buscar un embarazo, que también es una paradoja, ahorita Ujú, hablaremos de eso, o se los ujú. mencionaré. ¿Al cuánto tiempo una mujer puede darse cuenta que realmente el deseo cambia? O sea, ¿cuánto podría ser ese cambio? Porque entonces estamos en este boom y sabemos, y nosotras que estamos metidas en este medio, se habla muchísimo. Entonces todas son como si tú estás tomando pastillas en este momento y empiezan a decir, "Ah, ¿será que yo sí tengo el deseo disminuido? ¿Será que a mí yo soy de las que está afectada o no? ¿Cómo me daría cuenta si Ujú. las dejo? Y las dejo y entonces empiezo a experimentar un tema de síndromes post-hormonales, de otro montón de cosas, cuando una mujer retoma en promedio, obviamente, porque cada cuerpo es distinto, pero ¿cómo sería ese proceso después como para decir, sí, sabes que sí, o sea, Mm. mi deseo cambió, tengo más ganas, qué rico, me parece súper bueno, me parece saludable, me parece importante, lo disfruto, quiero tenerlas? ¿Cómo sería ese Mm. proceso a nivel Pues médico? mira, a nosotros desde el punto de vista médico les decimos que después de la suspensión, los 3 primeros meses son meses de desintoxicación, usualmente. O sea, en esos primeros 3 meses vas a ver todavía los efectos de los anticonceptivos como si los estuvieras tomando o si te los estuvieras Ujú. inyectando o, bueno, la vía de administración que sea. Después de esos 3 meses, en teoría, tendría que empezar a ver la mujer ya ciclos más normales. La única manera de poder estar más tranquila de que realmente tú sí estás ovulando y por lo tanto probablemente el resto de tus fluctuaciones hormonales están ocurriendo como deberían ocurrir, pues es reconocer la fertilidad. De lo contrario, tú no Ujú. vas a tener mucha claridad y por eso es que yo las animo mucho a eso y no es por ser intensas con el tema, sino porque es que desde el punto de vista ginecológico yo les puedo decir, no hay mejor herramienta que esa. O sea, yo no hay otra manera de Ujú. decirle a la mujer, bueno, va a ser tu hormona, sí, en un ciclo. ¿Eso qué me dice? Nada, un ciclo. O sea, ahí quedé, no tengo nada más como tal de información. En cambio, si una mujer me dice, mira, he venido haciendo mi récord, mi registro, mira cómo está mi ciclo, y yo empiezo a verle que no identifico ovulación claramente, que todavía está machando en la mitad del ciclo, yo digo, esta mujer todavía no está 100% fuera de anticonceptivos, está teniendo todos los efectos y lo veremos en el próximo capítulo de cuando dejamos los anticonceptivos, qué pasa, porque es importante, vamos a ver muchas cosas en el ciclo que nos dicen, ahí todavía hay efecto de la hormona exógena. Ujú. Entonces, es la mejor manera empezar a ver eso y claramente cuando tú empiezas a ver un ciclo normal en el registro, la mujer te va a decir, me siento mejor, me estoy sintiendo más.
estoy teniendo ya una libido normal, ¿cierto? La lubricación volvió, que es algo que no veían. Mira que yo me sentía como hinchada a nivel vulvar, me dolía, que es algo también que puede ocurrir, sobre todo con el anillo vaginal, con los anticonceptivos también combinados. Inflamación, irritación o vestibulitis, que es esa inflamación sobre todo a nivel del vestíbulo vulvar. Entonces, todo eso se puede empezar a mejorar. La mujer dice, ya no lo estoy sintiendo. Pero es algo progresivo y como tú lo has dicho, es variable, ¿no? Sí, Depende de claro, cada mujer. Pero mi cada cuerpo es respuesta diferente. sería, si tú ya estás viendo un ciclo normal o con menos efectos de hormona exógena, ¿cierto? Porque nosotros sabemos cuáles son los efectos desde el punto de vista de reconocimiento de la fertilidad, pues puedes estar tranquila que es muy probable que ya el resto de tus fluctuaciones hormonales van a empezar a retornar y vas a empezar a ver tus síntomas pues que tenías previamente secundario a los anticonceptivos reducidos hasta que llegue un momento en que ya no los tengas. Ese sería como el mensaje principal. Pero lo que te digo, desde el punto de vista médico decimos 3 meses, pero yo he visto que a veces se demora mucho más. Y por ejemplo, cuando hablamos del moco, lo dijimos, el moco cervical son años en que vuelva a ser lo que era antes desde el punto de vista de moco fértil, o sea, moco, pues bueno, moco fértil no, Sí, bueno, como moco un estrógeno, patrón sano, un patrón exactamente. sano de moco. Entonces, por eso te digo, entonces es muy variable. Hay mujeres que yo, por ejemplo, he tenido pacientes que sigo año, año y medio y todavía tengo algunos rezagos de las hormonas exógenas. Año, año y medio de suspensión y todavía hay algunas cositas que yo digo, esto está, ¿sí? Yo ahí quiero Entonces, agregar que los estudios que yo he visto, por ejemplo, los estudios sobre el aumento de la, ¿cómo es? Globulina fijadora de testosterona, ¿es así? sí, la globulina Que cuando transportadora de aumenta, o hormonas sea, sexuales. esa vaina, que cuando tomamos anticonceptivos aumenta, se ha visto que aumenta incluso 4 veces de lo que es normal en el cuerpo. Se han hecho estudios longitudinales, o sea, estudios de largo tiempo, para después de que las mujeres dejan de tomar anticonceptivos, saber en cuánto tiempo se devuelven esos niveles a su nivel normal, a su nivel regular que debería estar. Y se ha visto y se ha encontrado que hay veces que no retorna a su nivel normal. O sea, que ha pasado más tiempo que lo que han durado los estudios y por eso la comunidad médica pues, no sabe si eso retorna o no retorna a sus niveles de naturalidad, que es lo preocupante. O sea, el efecto en el deseo sexual de las mujeres puede llegar hasta ser permanente en algunos casos. No se sabe, no hay claridad, pero si no es permanente, por lo menos puede demorarse mucho tiempo De largo y plazo, o bastantes sea, una años. influencia Puede ser un importante. efecto de un largo plazo en el cuerpo de la mujer y eso es muy preocupante. Em, Sí, y ahí Impresionante. hay dos puntos clave o dos factores clave que me gustaría como mencionar, porque puede ser que algunas de las mujeres que estén escuchando lo estén preocupadas. sí. Me parece clave dos cosas. Uno, hay un estudio de 2017 que dice que las mujeres que iniciaron en la adolescencia tienen mayor riesgo de que esto se perpetúe. ¿Mm? Dos, aquellas mujeres que usan más de 2 años anticonceptivos tienen mayor riesgo de que esto se perpetúe o que sea mucho más difícil retornar a lo previo. Entonces es importante tener eso en cuenta, o sea, aquella mujer que pues lleva mucho tiempo, pues puede ser que sea el momento que te decidas a dejarlos, ¿cierto? O aquella mujer que Ujú. dice, uy, yo desde la adolescencia por una patología XY me mandaron esto, voy a ver si hay otra opción de tratamiento, voy a consultar por esto, porque esto me preocupa, claro, o sea, es por eso que lo menciono, no para preocupar, sino porque esto nos tiene que llamar Abrir Para los tomar ojos. acción. ¿sí? Exactamente. Como a salir a hacer algo que sea en pro de mi salud y Ujú. adivinarme de lo que puedo hacer desde el punto de vista de mi salud. Entonces, Es decir, bueno, o Y ahí sea, siempre va a haber un bien mayor, o sea, es decir, no importa si llevas 12 años, si llevas 10 años, lo ujú. que lleves, siempre va a haber un bien mayor y es si hay un cuestionamiento, si hay una necesidad, si hay algo de la salud que te está hablando en tu cuerpo, siempre hay caminos y no pasa nada que a largo plazo y lo que estemos hablando aquí, hay una decisión hoy que va a tener un impacto en los años que vienen. Entonces, el bien mayor es tomar decisiones si sientes que se te está afectando tu salud, tu calidad de vida, tu relación de pareja, tantas cosas que se pueden ver afectadas. ¿Ibas a decir algo, Nati? Sí. Perdóname. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que no se trata. Hay veces que la información es terrorífica, o sea, hay veces que es verdad, es terrorífico y uno acá no puede endulzar la información que hay, que nadie la ha compartido con uno y decir, bueno, pero de pronto no te pasa a ti, de pronto sí te pasa a ti, de pronto sí te pasa a ti, pero acá lo que queremos hacer es dar la información y no por asustar y no por decir, y no por ser terroristas al respecto, sino dar la información que está y que hay ahí afuera y que ya se ha investigado y que se ha encontrado que hay efectos reales y efectos negativos en el cuerpo de las mujeres, para que tú sepas, para que tú tomes tus decisiones informada, para que tomes tus decisiones en libertad y no sesgada
por la falta de información. Entonces, que tú digas, bueno, no me importa, o sea, yo tomo anticonceptivos y está bien y no me importa y asumo los efectos o asumo los riesgos, buenísimo, pero hazlo informada. De acá se Exacto. trata, acá se trata de eso. Y otra cosa también es invitar a las mujeres a que, yo sí creo que nosotras tenemos una intuición con nuestro cuerpo y estamos acostumbradas a pagar muchas cosas de nuestro cuerpo, sino a, la invitación es, si tienes esa intuición, si tú sientes que hay algo que no está funcionando, hay algo que está descuadrado, como que no te sientes bien. Siempre llegan mujeres a mí que me dicen, es que yo siento que no está bien, o sea, yo Sí, estoy tomando a mí anticonceptivos me impresiona. por temas de salud, pero yo me siento diferente y no saben ponerlo en palabras, o sea, es algo que no saben poner Mm, en palabras, que no saben describir, porque es algo que está ocurriendo en el cuerpo de Igual me ellas y pasa. que tiene, o sea, no es como que digan, me duele algo, no me duele nada, mm, pero siento algo está raro. Si tú sientes esa intuición, nuestra invitación sí es, trata de dejar los anticonceptivos, a ver qué pasa. Trata de dejarlos un ujú. tiempo, a ver qué pasa. A ver qué descubres sin esa dosis hormonal, qué descubres de ti misma, a ver qué sucede. Sí, Exactamente. total. Yo ahí Sí, mi tengo una consulta es, pregunta. Ah, bueno, no, termina mi, con lo de tu consulta porque es muy importante y si Ana lo va a decir, porque encontrar personal médico, y si, digamos que, como dice Nati, la sugerencia es dejarlo listo, pero también pasa, Nati, que a mí llegan mujeres que también les da miedo porque su médico todo el tiempo les ha dicho que las tiene que tomar, ¿cierto? Y es Ujú, algo parte ujú, de, uno le cree al médico, o sea, realmente la figura, mm, y mm, la figura del médico es de respeto, aquí Ana es médico y yo digo, es una carrera respetable, o sea, súper importante. Pero sí. sin, es como para gustos los colores, encontremos el personal médico que esté abierto a acompañarnos en el proceso, porque Ujú. también se puede una vida sin anticonceptivos, claro, que hay que corregir otras cosas de fondo también. Y hay también. muchos médicos Exacto, que dicen, o sea, los anticonceptivos y los recetan y todo, y dicen, pero no es para que te los tomes toda la vida, o sea, no es para que exactamente. te los tomen toda la vida, y hay médicos que son muy responsables al respecto. Entonces, sí, tratar de encontrar, y yo creo que nosotras deberíamos ponernos en la labor de crear una red de profesionales que podamos compartir con nuestras Mm, usuarias, con las personas que nos escuchan. No son tantos, en realidad, tristemente no son tantos aún, pero cada vez habrá más con los que exactamente. uno pueda contactarse. Y también otro tema que también es difícil cuando uno deja los anticonceptivos, que yo creo que también hay que ponerse en contacto con un profesional de la salud, es la transición. Que ocurre, Mm, los efectos rebote, cuando vuelven los síntomas que tú tenías antes, o sea, que tú tomaste Exacto. anticonceptivos por acné, de pronto el acné va a volver si dejas los anticonceptivos porque no se atacó lo que había detrás, no se atacó, o sea, se atacaron los síntomas, pero no se atacó la raíz de los síntomas. Entonces empieza a Ujú. haber un efecto rebote, hay mujeres que suben de peso, que les vuelve el acné, que se les cae el pelo. Si hay como una transición que hay que apoyar con suplementos, con alimentación, con estilo de vida, para que esa transición y con intervenciones médicas, para que esa transición sea un poco más fácil y puedan las mujeres como llegar a su mejor versión sin Mm. anticonceptivos. Yo tengo una pregunta para Ana. Volviendo como al tema de, bueno, nosotros nos ponen a hablar de anticonceptivos y yo creo que se nos va la 300 episodios, pero volviendo al tema del deseo, o sea, como la afectación en el tema del deseo sexual y todo, como la temática de esta conversación, ahorita en el ejemplo que ponías de cómo se afectaban los andrógenos, testosterona, el tema de la prolactina, ¿cuáles serían esos anticonceptivos hormonales que pueden, digamos que, incidir más en el Mm, tema de la libido? O sea, ujú, mencionaste pastillas, para mí fue claro como pastillas, pero no sé si en el tema de dispositivos, de inyecciones, o sea, ujú. si los podemos clasificar como para que quienes nos escuchan digan, ah, yo tengo ese de pronto, es por ahí. ujú, Ujú, sí, la gran mayoría de los estudios coinciden que los que más anticonceptivos orales combinados, es decir, los que tienen un componente de un estrógeno con una progestina sintética, ¿sí? Pero también este estudio, Religion, un estudio del 2016, y ellos también buscaron ver cómo dentro de los de larga acción, entonces los implantes subdérmicos, en los dispositivos que tenían levonorgestrel, que hay varios tipos dependiendo de la dosis que tienen de levonorgestrel, el anillo vaginal, que es algo también que se está volviendo muy frecuente, y los compararon con el dispositivo de cobre, que es no hormonal, o sea, para ver si efectivamente pues había un cambio, ¿sí? Y efectivamente se dieron cuenta que todos tenían una alteración en el deseo sexual mucho mayor que el dispositivo hormonal, no hormonal, que es el dispositivo de cobre. Entonces los clasificaron y fue para el implante, ¿cierto? Como el que menos,
Luego el anillo vaginal más, que es curioso, la gente dice, ay, no, más el implante. No, el anillo vaginal, mucho más afectación del deseo sexual. Mm, Otra que es muy Impresionante. curiosa, me llamó la atención, el acetato de medroxiprogesterona, que es esa inyección trimestral que, por ejemplo, dan en la lactancia, ¿sí? Sí, Que ujú. dan para esa, la de también Propovera altísima. es la misma, La de Propovera. Ajá. esa, sí, es una de las marcas, pero digamos Ujú. que ese también altísima alta afectación a nivel del deseo sexual. Entonces, mira que qué curioso eso, pues porque se vio que eso tenían mucho más, por ejemplo, en ese orden, ¿cierto? El mayor siendo la inyección, la de Provera, en comparación, por ejemplo, a el dispositivo no hormonal. Entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente el componente hormonal, ¿cierto? Es el que efectivamente está haciendo todas las alteraciones y por eso explicamos al principio todo lo que va a haber en fluctuaciones hormonales que cambia por completo con cualquier anticonceptivo hormonal. Pero eso es lo que más o menos los estudios establecen. Uh-huh. Ok. La gran sorpresa es el anillo vaginal. O sea, me parece que la gran mayoría Sí, piensa, pero no ah, cree eso me que... lo Porque es pongo, no localizado, pasa porque es nada, localizado. eso, sí, eso me Ujú. lo quito a las 3 semanas y vuelvo y me lo pongo otra vez. Bueno, pues el anillo vaginal se ha visto que son los que más efectos tienen, no solamente de, pues ya dijimos que es uno de los que genera alteración del deseo sexual, pero también alteraciones a nivel vulvar, pues tibulitis, inflamación, irritación, comezón, dispareunia secundaria, que es el dolor con la relación sexual, o sea, disminución de la lubricación, o sea, muchas cosas que algo que pareciera tan inofensivo, ¿cierto? Entonces a mí Ujú. me parece que esa es la gran Mm. sorpresa cuando uno va y mira los estudios, ¿no? Y otro que Lo me otro llama que la yo... atención es el del posparto. O sea, de verdad que ese es otro capítulo, otro episodio, el tema del posparto, Sí. porque es que es la carga hormonal que queda después de uno tener un bebé, Mm, más que te metan una vaina de estas en la sangre, o sea, en tu el resto, más el deseo que se va per se natural, de manera natural, porque estás pendiente de una criatura. O sea, mm, es un episodio entero, entero en cuanto al deseo sexual, el tema del posparto y las emociones en el posparto, con Sí. el cóctel de anticonceptivos que te puedan meter, que por cuidarte en el posparto, o sea, es impresionante. Ese era otro tema, Ujú. pero me llama mucho la atención también lo que mencionas. ¿Ibas a decir otra cosa? Perdón, yo estoy no, interrumpiendo hoy mucho. no, no, lo que estaba pensando era, pues que justo hablamos al principio que en la infertilidad, el posparto y la lactancia, pues hay una disminución de testosterona. Y entonces, por ejemplo, mira este tipo de anticonceptivos que proponen pues, durante la lactancia, que pues generan, o sea, un efecto mayor. Entonces, Sí, pues como, esta mujer que tú bien dices, está luchando con todo lo que es como persona, un nuevo ser humano, ¿cierto? Adaptarse digamos que una nueva vida sexual con su esposo, no siente además no probablemente mucho quiere deseo en ese sexual, momento, o sea, está pensando en crear una criatura. Quiere, o sea, Ajá. exacto, entonces mira la carga tan fuerte que hay a tantos niveles. Y lo otro que quería decir es que en la consulta, pues, es importante y por esto también trajimos este tema hoy, porque es uno de los principales motivos de consulta cuando hay anticonceptivos. Uno, los quiero dejar porque, no, lo que decía Nati, no pueden verbalizar, pero es que no me siento bien, sentía que algo pasaba, sentía que no era 100% yo, o definitivamente sentía que yo podía ser, o sea, era antes alguien como por así decirlo, mejor que ahora, o sea, me siento muy irritable, muy, o sea, explosiva y los quiero dejar por esa razón, es una de las razones y son palabras de mis pacientes tal cual. O la otra es la que estamos hablando hoy, que es que, y, no, y lo peor de todo es que muchos no saben qué es secundario a eso, es como, es que ya no siento como ganas de estar con mi pareja, ya no lubrico igual, incluso a veces me duele y quiero saber por qué es, ¿sí? O me han dicho que es por los anticonceptivos. ¿Eso es así? Porque tampoco les queda claro, ¿sí? Entonces, esos son los principales motivos de consulta y los estudios también son súper concordantes, que son los dos motivos por los cuales las pacientes dicen, los voy a dejar. O sea, que dicen, tengo que dejarlos, definitivamente. Son esos dos y por eso dijimos, es necesario que tengan claro que sí es uno de los efectos que generan los anticonceptivos, que hay toda la evidencia, tanto científica que analizamos al principio, como múltiples estudios, pueden ver un montón. De hecho, me parece chévere y creo que lo podemos hacer de estos dos episodios, dejarles todos los estudios que nosotros revisamos para que ellas sí. también los puedan mirar. Es muy bueno que ustedes vean esto. O sea, no crean, esto acá requiere que nosotras también estudiamos un montón, aprendemos también con ustedes porque es así el proceso Sí, yo y aprendo somos muy impresionante. responsables con la información porque esta información no es como que me la saqué de la manga, no, o sea, yo digamos que creo que todas hacemos este proceso de estudiar y mirar para que ustedes tengan la mejor información y sepan que esto es real, o sea, que hay estudios, que hay evidencia y que pues no estás loca, o sea, efectivamente si lo estás sintiendo, consulta, pregunta si hay otra opción o si no era sino solamente por planificar, entonces déjalos y mira a ver qué pasa con tu cuerpo, pero eso es como la invitación. Exactamente. O sea, si llegaron hasta aquí
por el título de este episodio, relacionando y buscando respuestas en que si los anticonceptivos que hoy tomas o que tomaste han afectado tu deseo, pues la respuesta es sí. Y aquí están las razones de peso, creo yo, si estás en esa toma de esa decisión y en ese cuestionamiento con lo que han hecho los anticonceptivos de pronto en tu deseo también. Y ya para cerrar, si te preguntas, ¿qué puedo hacer? Si siento que de pronto los quiero dejar, ¿qué puedo hacer? No quiero quedar embarazada. Contáctanos. Contáctanos. Acá las tres apoyamos a mujeres que quieren evitar un embarazo naturalmente con métodos del reconocimiento de de la fertilidad La fertilidad que son efectiva. altamente efectivos, que funcionan, que sirven y no tienen ni un solo efecto secundario, sino Ujú. efectos positivos para ti, para tu salud, para el conocimiento de tu cuerpo y de tu salud reproductiva. Así es. Mil gracias por habernos escuchado hasta aquí y nos vemos en un próximo episodio.